Bueno, Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos a esta segunda jornada internacional de normas internacionales de información financiera. El día de hoy vamos a revisar la NIC 37. Antes de darle paso a nuestra colega Malena Márquez Pinto de la ciudad de la ciudad del país de Bolivia, procederemos también a darle paso al CPA Rubén Macay Castro, presidente de la Fundación FDS. Antes de dar la participación, voy a realizar unas explicaciones para lo cual voy a compartirles la pantalla. Por favor, Rubén, ¿me puedes confirmar que se ve el logo de la fundación? no. ¿No? Se ve nada, No. se ve tu página de Facebook. En la parte inferior se lo veía pequeñito. Ya, muy bien, muy bien. Procedemos a corregir. Muy bien, ahí sí la ven. Perfecto. Muchas gracias. Bien, como los indicaba, esta charla está siendo organizada conjuntamente con dos países, Ecuador y Bolivia, la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento, y a través de nuestra maravillosa colega y amiga, la señora Márquez Pinto, ¿sí? Al cual procederé a dar la palabra después de las explicaciones siguientes. Bien, indicaba que estamos en el segundo Foro Internacional NIF. Hoy iniciamos noviembre de 2021. Les voy a comentar las reglas del evento. Número 1, siempre vamos a dar paso 20 minutos después de iniciar la charla, se bloqueará el acceso. Hay 20 minutos antes de la charla, se procede a enviar el link. Y 20 minutos después de la charla, de la siguiente charla, se bloqueará el acceso al evento. O se enviará al participante a la sala de espera hasta que el administrador le dé acceso. 2. Mantenga el micrófono apagado. Utilice las reacciones del menú del Zoom para solicitar la palabra. Mano levantada. El profesional que encienda su micrófono para interrumpir de manera constante la charla será expulsado del evento, podrá retornar y será enviado a la sala de espera. En caso de persistir, será expulsado de la charla y bloqueado del evento. 3. La charla es grabada y cargada al portal de YouTube del canal de la Fundación FDS TV. 4. Todos los profesionales pueden participar con cámara encendida o con cámara apagada como oyentes a la charla. Usted, si quiere participar como oyente y solamente escuchar la charla, puede, si gusta, apagar su cámara. No hay problema. Puede participar y solamente puede escuchar. 5. Para la emisión del certificado de la conferencia internacional, debe cumplir con los siguientes requisitos. A. No faltar. No debe faltar a ninguna charla de la conferencia. Si usted desea que le emitan el certificado, no debe faltar a ninguna charla. B. Mantener la cámara encendida presentando su rostro, atento a la conferencia y preguntas del expositor. C. No se emitirá el certificado a aquellas personas que no tengan su cámara encendida o presenten una imagen, foto o no se encuentren atentos a la charla. La asistencia es monitoreada por el administrador y grabada para los archivos. Recuerde que
todo este evento está siendo grabado, se sube al canal y por medio de ello es que identificamos quiénes han participado activamente para emitirles el certificado. Ya hemos tenido la experiencia de otros colegas que han participado con la cámara apagada, no han presentado su rostro y nos han enviado un mensaje para que le emitamos el certificado. Hemos dicho no. Debe ser un participante activo. Recuerde que esta charla es totalmente gratuita. Todas las charlas son grabadas y por medio de estas se constata la participación del profesional para la emisión del certificado. No se emitirá el certificado a los profesionales que no hayan cumplido con estos requisitos. En este segundo foro internacional NIF del país de Bolivia, durante toda esta jornada del mes de noviembre, vamos a revisar la NIC 37, donde va a exponer el invitado, el magíster David Valdivia Peralta. Él tendrá una participación el día miércoles 3 y el día jueves 4. El día miércoles 10 vamos a revisar la NIC 10, hechos posteriores. El día 11, jueves 11, vamos a revisar la NIF 9 por el magíster Alfredo Alejandro Chávez Larrea. El día 17, miércoles 17, vamos a revisar la NIF 13, valor razonable, por el magíster Eugenio Rodríguez Mite de Ecuador. El día jueves 18, revisaremos la NIC 16, propiedad, planta y equipo, por el magíster Fernando Villazón Martínez. El día miércoles 24 vamos a revisar la NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales. Invitado, el magíster Ángel Kisber Blanco. El jueves 25 vamos a revisar la NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales. Por tal motivo, la NIF 6 se va a tomar 2 días, que son el día 24 y el día 25. Protocolo de participación por Zoom, cámaras encendidas para los que desean el certificado. Micrófono apagado. Para participar deben levantar la mano de las reacciones. Utilicen las reacciones del menú. El día de hoy tenemos como invitado al magíster David Valdivia Peralta. David es licenciado en Auditoría Financiera. Es máster en Derecho Corporativo por la Universidad Católica Boliviana, UCB. Diplomado en Auditoría Jurídica por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y Procuraduría General del Estado. Exdocente de pre- y posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, UNSA. Carrera de Auditoría y de las maestrías de Derecho Comercial y Tributario en la Univalle y UASB. Docente de la maestría en Gestión de Entidades Financieras, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Ha trabajado durante más de 20 años en BDO como socio de auditoría e impuestos. Por tal motivo, nuestro invitado de hoy tiene un amplio perfil y conocimiento sobre la materia que va a dictar. Los invito que después de la charla formulen sus preguntas, aprendan a través de este gran maestro que está a disposición de ustedes de una manera filantrópica. Como mencioné, vamos a revisar la NIC 37, activos y pasivos contingentes, efecto en los estados financieros.
Bien, después de haber realizado esta explicación, procedo a darle la palabra a nuestra amiga y colega Malena Márquez Pinto del país de Bolivia, quien va a hacer la inauguración de esta jornada. Malena, tienes la palabra. Muchas gracias, Víctor. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes y agradecerles el darse un tiempo para capacitarse. Realmente el tema de este mes de octubre para el segundo foro internacional tiene bastante expectativa. Esperemos llenar todas las expectativas que tienen los participantes y nuevamente reiterar la invitación a realizar las preguntas al finalizar la exposición de cada uno de los expositores. Les damos las gracias y la bienvenida para su participación. Gracias, Víctor. Gracias a ti, Malena, y no me canso de darte las gracias por esta organización y de llevar a cabo esta jornada para todos nuestros colegas. A ti, Malena, muchas gracias. Bien, doy la palabra al presidente de la Fundación FDS, el CPA Rubén Macay Castro. Rubén, tienes la palabra. Estimado amigo Víctor Trugo Parrales, buenas noches. Colega Malena Márquez Pinto de Bolivia, al maestro de esta noche, David Valdivieso, bienvenidos a este ciclo de conferencias que vamos a dar, la segunda parte, que corresponde al mes de noviembre. Ya en octubre lo realizamos, fue un éxito y considero que en este mes de noviembre va a ser súper éxito. Vamos a estar ahora 2 países unidos en lo que es la capacitación para nuestros profesionales en nuestros países, no solamente para Ecuador y Bolivia, sino también para América Latina, porque hay colegas de otros países que nos están acompañando y bienvenidos. Decirles que en el Ecuador el día de hoy estamos gozando de un día festivo. Hemos tenido un feriado prácticamente de 5 días. Y qué gusto, qué agrado que la clase contable del Ecuador participe esta noche en estos foros. Para lo que es capacitación, preparación profesional, no hay días, no hay horas, no hay tiempo. Siempre estamos con la predisposición de querer aprender algo más. Y eso es muy importante y loable. Una vez más agradecerle a usted, Malena, por la preocupación y preparación por la parte de Bolivia en organizar este ciclo de conferencias para este mes, y de igual forma darle la bienvenida a nuestro colega David Valdivia y le deseamos desde ya un éxito en este ciclo de conferencias. Bienvenidos amigos, bienvenidos colegas y adelante. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ti, Rubén. Dando la palabra a David para realizar una introducción de lo que vamos a revisar el día de hoy. Bien, te doy la palabra, David, para hacer una explicación, ¿sí?, de una introducción de lo que vamos a revisar el día de hoy y el día de mañana. David, tienes la palabra. El micrófono. Buenas noches. Gracias por compartir y por estar juntos. El tema se ha desarrollado considerando lo que nos recomendaste, que no sea una lectura de la norma, porque uno puede leerlo, pero si bien uno puede leerlo, las interpretaciones también pueden ser varias. Por ello, para marcar cierta conducta en la explicación y en el desarrollo, he preparado un artículo interpretativo sobre la norma, la NIC 37, basado en el marco conceptual actualizado y algunas otras normas más, que eso sí voy a permitirme leer y explicar, porque es, en mi criterio, algo exclusivo para los participantes de este foro. Como las operaciones estas no son recurrentes de operaciones diarias, el desarrollo del curso se va a realizar
a través de la lectura de notas de prensa. Obviamente, pido disculpas a todos los participantes si alguna nota de prensa está relacionada con su país. No soy responsable del contenido mismo. Sin embargo, muchas están relacionadas con noticias de empresas de Bolivia. Entonces, ahí también hemos optado por recopilar notas que se han publicado en en periódicos serios que hacen publicidad. Las notas de prensa datan desde el 2016 hasta el 26 de octubre del 2021. Por las circunstancias no he querido tomar en cuenta alguna noticia del Ecuador, aunque hay muchas. Entonces, dado eso, esa introducción, voy a hacer una presentación, cómo se va a desarrollar. Yo voy a solicitar, encantado, que las preguntas sí me las hagan, pero a la finalización de toda esta charla, porque si no, los conceptos mismos no van a poder ser digeridos de la forma como yo quisiera. Para ello, voy a hacer la presentación de mi... Muy bien. De lo del tema, David, y para eso voy a incluir lo siguiente. David, procedo a darte Sí. la palabra para ya el inicio de la charla y para que puedas compartir. Por tal motivo, la pantalla y para que puedas realizar alguna presentación, ya tienes acceso. Gracias, David. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora. Perdón, un minutito. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, ahora sí. Sí, podemos ver tu presentación. Ya. Perfecto. Perfecto. David, Bueno, si le puedes poner modo he presentación. denominado esta charla de la siguiente forma. David, provisiones, ponle modo contingencias presentación para que se amplíe. Activas, una aproximación conceptual. Sí, David, te indicaba que le pongas modo presentación para que se amplíe cada diapositiva en la pantalla completa. Modo presentación. ¿Pasó algo, creo? Sí, ya estás al aire. Bien. Ya. Ahora sí. Víctor. Sí, se puede ver la pantalla, se puede ver muy bien la pantalla. Lo que indicaba es que le pongas modo presentación para que así se amplíe en toda la pantalla. Modo presentación. ¿Dónde lo encuentro eso? Hay una parte abajito donde están los zoom para que se despliegue toda la pantalla, que es el cuadrito que está al lado del menos. Al lado del menos, ahí abajito del zoom. ¿Ahora sí? Bien, bien. Dejémoslo así. Sí, podemos ver, podemos continuar. ¿Ahora sí? Bueno, ahí entonces, sí, perfecto. Está bien. Perfecto. Entonces, lo que les comentaba,
La denominación del artículo se llama provisiones y contingencias pasivas y activas, una aproximación conceptual. Bueno, ya han hecho la presentación de mis antecedentes, ya no va. Esto es parte de nuestra retórica. Bueno, ¿cuál es el contenido? Vamos a hacer la presentación de lecturas de prensa, que la consideramos muy importante para poder asimilar bien estos conceptos de pasivos que no emergen de transacciones económicas directas, y luego les explico por qué. Entonces, el documento que al final voy a compartir con todos ustedes tiene un párrafo de introducción relacionado a una limitación, aclaración y analogía a la estimación como base de medición y efecto de la incertidumbre. Obviamente tenemos que tratar temas de reconocimiento de activos y de pasivos. Y obviamente al final vamos a aterrizar en la medición, reconocimiento y exposición de las previsiones, paréntesis, provisiones de pasivos y activos contingentes. Como les dije, las lecturas de prensa fueron seleccionados para propósitos didácticos. O sea, no quiero que, por favor, algún participante de las noticias de esos países pueda verse que se estamos afectando. No, las lecturas fueron seleccionadas solamente para propósitos didácticos. El contenido de esas noticias no son de nuestra responsabilidad, menos del que está disertando. Vamos a leer una nota de prensa que data del año 2020 relacionado con la empresa Volkswagen. Vamos para leer una nota de prensa que ha sido publicada en una revista muy conocida, América Economía, en el año 2016, que trata un tema muy importante que ha sucedido en la empresa de Bolivia, la Cervecería Boliviana Nacional, y su actuación con la autoridad de empresas. Obviamente también vamos a leer otra noticia que ha sido publicada en América Economía, pero en el año 2021. Existe una equivocación en el taipeo ahí, que trata sobre la nacionalización del gas. También vamos para leer un artículo, una nota de prensa relacionada con la legislación laboral. Según este autor, en Bolivia, la legislación laboral abarca mucho, pero protege poco. Ustedes me dirán por qué, luego de que vamos a ver por qué estas noticias son importantes. Luego vamos a ver un tema de contratos, de incumplimiento para contratos entre una empresa estatal boliviana y otra empresa estatal de el Brasil. Esa nota de prensa data de abril del año 2019. Y luego sí vamos para ver una multa a una empresa petrolera peruana por un derrame del petróleo que ocurrió en el 19, cuya resolución recién emerge en el 19, pero el caso data de hace tiempo atrás. Hemos considerado importante introducir por esto, porque el mismo tema, si se lo explica mecánicamente, vamos a entrar a la definición, que yo creo que para este tipo de los foros no es tan pertinente. Por ello, después de la lectura y de esos tópicos que vamos a leer, donde las prensas, hemos desarrollado la temática de un análisis comprensivo. Y como les dije, el mismo será compartido con todos al final de la
exposición y estará compuesto por todos estos temas que ya les hemos dicho: una limitación, aclaración y analogía, bases de estimación como para hacer las mediciones, pero condicionadas por la incertidumbre. ¿Cuáles son las condiciones para el reconocimiento de los activos y de los pasivos? Y obviamente, ¿cómo debe hacerse la medición y el reconocimiento de estos temas? Hasta ahí voy a hacer un pequeño alto para ingresar a el tema del que les comento. Espérenme un minutito, por favor. Estimado Víctor, ¿están viendo esto en la pantalla? Víctor. Perdón. Sí, lo estamos viendo, David. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, la primera lectura que voy a hacer de manera rápida, porque luego vamos a retomar con más calma, se trata de una nota de prensa que se emite en el 25 de mayo del 2020, en el cual el Tribunal Supremo de Alemania dictamina que la compañía deberá indemnizar a un comprador afectado por el escándalo de la manipulación de emisiones de contaminantes. No, yo ahorita no puedo, papi. Y aunque se trata de una demanda individual, la sentencia sienta un precedente para reconocer los derechos de los propietarios. ¿Cuál era el caso? El caso era que habían pasado ya 5 años desde el escándalo que fue público, porque la empresa había hecho una manipulación en la emisión de contaminantes. Y hoy, esa empresa, que es una multinacional, bueno, tiene que hacer compensación a sus propietarios, a los que les ha vendido los autos, por los vehículos de motores a diésel. Fíjense que la persona o las personas que pueden acceder como base de preeminencia de justicia, no necesariamente puede ser un comprador directo, puede ser un comprador de segunda mano, como la persona esta. Y obviamente, porque existían ciertos temas, el propietario de este auto está haciendo un reclamo de resarcimiento de daños. Entonces, aun cuando la empresa dice que no va para cancelar, el tribunal define que sí tiene de que cancelar. Fíjense la contingencia que existe por la operación esta. David. Sí. David, estás en Explorador, se ve el Explorador, pero no estás presentando alguna diapositiva o archivo. Estás en el Explorador en lo que dice NIC 37. ¿Ahora sí? No, todavía no está compartido. Ahí sí estamos ya. Sí, pero se salió en este momento. Algo parece que manipulaste. ¿Sí? No, no se ve todavía. Ahora sí, en este momento se ve el encabezado que indica Volkswagen tendrá que indemnizar a propietarios por escándalo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, fíjense, como les manifestaba, estas lecturas también les voy a proporcionar. Voy
irme para el final, solamente porque luego vamos a retornar. Esta empresa que ha tenido estos temas, fíjense, en el año 2015 Volkswagen admitió que hizo ciertas condiciones en las pruebas de emisiones en motores en diésel a la fecha. Esa mentira le ha costado al gigante más de 30 millones de euros en multas y reparaciones en los autos que ha comercializado en los Estados Unidos y etcétera, 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 y en otras entidades. Fíjense, esto entonces, ¿qué es? ¿Una contingencia? ¿Es una operación rutinaria? ¿Es algo que pasa todos los días? No, señores. Esto tiene que ser tratado de alguna manera con la NIC 37. Estas no son operaciones recurrentes que emergen de transacciones a diario. No creo que una empresa tenga multas todos los días. Ahora sí, vamos a ir a otro tema. Fíjense, luego de que les digo por qué. Por favor, Víctor, ¿ves esto? Sí, estoy viendo la sentencia reconoció el derecho de un comprador Hola, afectado. Víctor. Sí, te indicaba de que la sentencia, nos indica en un párrafo, la sentencia reconoció el derecho de un comprador afectado, dueño de un vehículo BMW, Charan. Ahora estoy revisando el escándalo de 2015. Sí, está bien, gracias, está bien. Bueno, la noticia está relacionada en que la actuación de una empresa boliviana fue multada, fue sancionada, pero no por actos de la compra-venta directa a los consumidores de cerveza, sino por un acto, aquí vamos a ir a la última parte, vamos a ir, fíjense, que ha tenido una actuación monopólica. Cuando esa actitud monopólica, fíjense, voy a leer exactamente. El 25 de julio del 2014, la empresa Cervecería Amazónica, que es una empresa de el Brasil, que opera desde el año 2010, denunció ante la Autoridad de Empresas a la Cervecería Boliviana Nacional de Bolivia por prácticas anticompetitivas, presuntamente al restringir la competencia, y que esa restricción estaría en contra del artículo 314 de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Casi en todas las constituciones de los países latinoamericanos está sancionada la actitud anticompetitiva de monopolio. Está prohibido. O sea, no puede haber. Solamente es el Estado que puede tener monopolio sobre determinadas acciones de la cadena productiva, pero no el privado. Entonces, por ello, se ha demostrado que la cervecería habría afectado los derechos de actuación de una empresa brasilera y que eso ha ido en contra de los derechos de los consumidores. Fíjense, esta acción que no tiene que ver nada con la compraventa de cervezas directamente a los, a los, a los consumidores, tiene un efecto en los estados financieros. Y no son cifras pequeñas. Vamos a ver el título de esto. La multa que se conoció alcanzó a 11
millones de dólares por conducta anticompetitiva que se publicó en la revista América Economía en el año 2016. Estos temas también son parte de la NIC 36, o digo, de la NIC 37. Fíjense, estos temas no son recurrentes, no son operaciones diarias. Otro caso, de manera rápida, lo vamos a ver de la siguiente forma. Estamos congelados en el escándalo de 2015 de la Volkswagen. Sí, pero no, pues, ¿está bien ahora? No, nos quedamos congelados en el escándalo de 2015. No, doctor, está distorsionada la pantalla. Y está congelada la pantalla. Sí, así es. Algo le pasó a su computador. Mejor vuelva a compartir. ¿Están viendo ahora esta? Sí. Claro. Gracias. ¿Estamos viendo ahora esto? Por favor. Sí, llamado del presidente Castillo a nacionalizar el gas. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Fíjense, esta es una noticia de prensa que se conoce el 26 de octubre del 2021. Y obviamente existe un tema que aparentemente que por política económica y de Estado, el gobierno del Perú manifiesta su intención de nacionalizar las empresas que están acá. Fíjense, esas empresas o van a ganar o van a perder por sus inversiones. Entonces esos temas también son parte de la NIC 37, porque son operaciones que lamentablemente no salen todos los días, pero las empresas indicadas acá como Plus Petrol, Repsol, podrían perder sus inversiones. El Estado tendrá que compensarles en algo. Ahora, ese algo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo reconozco? ¿Como activo contingente o como un activo que lo voy a recuperar? Entonces, esos temas son tratados también por la NIC 37. Vamos a ver otra noticia. Estimado Víctor, ¿puedes leer esto? Estoy leyendo el párrafo Plus Petrol, que tiene como socios menores al conglomerado surcoreano SK Group. O más arriba, el anuncio de Castillo. Volvió a quedarse congelada la pantalla. Bien, legislación laboral abarca mucho, protege poco. David, sí se ve esa parte. No te escuchamos, por si acaso. La noticia de prensa que estamos viendo está relacionada que en Bolivia, esta es una noticia de Bolivia, que no está muy claro en la legislación de Bolivia algunos tópicos. Por eso es que tanto
los empleadores como los empleados pueden, a través de sus abogados, hacer las representaciones legales correspondientes para ejercer sus derechos. Consecuentemente, ciertos pasivos de una determinada empresa por obligación para la ley puede ser reconvenida en los estrados para hacer esos cobros. Y no solamente es acá, también puede haber en otros países. Estos temas también son tratados por la NIC 37. Y bueno, eso es más o menos lo que les he querido hacer entrar en un contexto para ver lo que queremos. Estimado Víctor. Sí, David. ¿Ves esta presentación? Ahorita está congelada en la legislación laboral. Abarca mucho, protege poco. Puedes dejar de compartir y compartir nuevamente la presentación que tenías. Eso. Muy bien. Ahora puedes compartir. ¿Ahora sí? Está compartiéndose. Ahora sí, perfecto, gracias. Entonces, el tema que más o menos ya les he hecho, entiendo, interés, se trata de lo siguiente. Previsiones o provisiones, contingencias pasivas y activas. Bueno, limitación, aclaración y analogía. El presente trabajo no comprende el análisis de transacciones pasivas directas, provenientes de condiciones de mercado. ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos decir hoy con esta aseveración? Cuando yo compro un servicio o cuando yo vendo un bien, obviamente esos precios están en función de la oferta y de la demanda o de la naturaleza de la transacción, si estamos actuando en un mercado regulado. Entonces, esas transacciones muy bien son reconocidas como pasivos y como activos. Listo. Porque entre el comprador y el vendedor. Nuestro análisis se circunscribe a los siguientes sucesos. Por ejemplo, porque hay varios. Estos son los más significativos. La NIC 37 en nuestra interpretación, porque la NIC 37 de manera específica no describe estos temas, sino las anteriores normas, las muchas normas que existen como el FAS 100, como el FAS 5, que data de la década del 70 y del 90 y sus actualizaciones. Entonces, cuando uno está hablando de contingencias y de provisiones, habla de motivos emergentes de reclamos por la responsabilidad respecto a los bienes y productos comercializados. Por eso es importante ver ahí la noticia de Volkswagen. Volkswagen se va a hacer cargo de un pago no porque haya vendido directamente a ese señor, sino por la responsabilidad. Y ese es un tema que es tratado por la NIC 36. Normalmente, las empresas lucrativas efectúan sus declaraciones impositivas en el mejor entender y saber, pero probablemente sus declaraciones impositivas por sus transacciones comerciales pueden contener algunos reparos que obviamente los entes fiscalizadores en cada país tienen el derecho de revisarlos y de aplicarle ciertas sanciones si han cometido contravenciones a su legislación impositiva. En Bolivia, normalmente
internos hace la revisión de las declaraciones de gestiones pasadas. Y obviamente el contribuyente, el sujeto pasivo, que es para el caso las empresas, también tiene el derecho de hacer sus representaciones. Entonces, puede haber emergentes de esas operaciones pasadas, donde el fisco puede reclamar no solamente el impuesto omitido, sino también las multas y las actualizaciones de valor. Esas transacciones no emergen de las transacciones diarias de las operaciones comerciales. Consecuentemente, una entidad puede registrar como un determinado pasivo para contrarrestar esas obligaciones por las operaciones pasadas. Pero ojo, pasivos por contravención en la utilización de los patentes o actuación inapropiada en mercados regulados. El caso de la cervecería boliviana de Bolivia, que por su actuación Me parece que tenemos problemas con la conexión de nuestro colega, el maestro David Valdivia. Esperemos unos minutos a ver si se conecta. David, no te estamos escuchando. Parece que tiene... ¿Ahora sí vuelvo? Sí, parece que tenías interferencias en tu computadora. Bien, tienes la palabra. David. Sí, un ratito, por favor. Bien. Estamos en el archivo del escándalo 2015. Has vuelto a compartir el archivo del escándalo del 2015. Sí, estamos aquí. Previsiones, provisiones y contingencias pasivas y activas. Muchas gracias. Entonces, fíjense, existen por actuaciones y contravenciones en los mercados. Tal es el caso de la nota de prensa de la cervecería boliviana nacional de Bolivia. Y obviamente, fíjense, si llegara a materializarse la decisión de él, seguro que muchas de las empresas que trabajan en Perú son subsidiarias de empresas del exterior. Consecuentemente, esas inversiones a expropiaciones. Y este es un tema que no data de la NIC 37, ya estaba escrito en los años 60, 50, porque lamentablemente estos hechos es parte de la economía. Hay expropiaciones en Bolivia, hay en el Perú, como pudo haber existido en otros países. Puede haber reclamos de indemnización de los dependientes bajo leyes cuya interpretación es incierta. La nota de prensa que les he puesto a consideración es que en Bolivia hay mucha ley, pero lamentablemente también aparentemente hay ciertos temas que pueden ser utilizados por el dependiente o por la empresa que los contrata. Puede haber pasivos emergentes
de incumplimiento para contratos, Y aquí voy a poner un detalle, ¿sí? Voy a dejar de compartir y voy a colocar una nota de prensa relacionada con eso. Estimado Víctor, ¿ves esto? No, no has compartido en este momento todavía ningún archivo. Espérame. Ahora sí. No, estamos viendo tu imagen. Espérame. Perdón, un minuto. Bien. David. Sí. Hagamos algo. Parece que tenemos problemas con el compartir la pantalla para que irlo resolviendo entre el día de hoy para que mañana hayan las comparticiones. ¿Qué te parece si dialogamos sobre el tema de todo esto que es las provisiones por contingencias? Permíteme un momento. Estás compartiendo la pantalla, pero no podemos ver el archivo, David. A ver, por favor. ¿Esto sí estamos viendo ahora? No. Estamos teniendo problemas en el momento de compartir los archivos. Te indicaba, ¿qué te parece si dialogamos de manera abierta sobre este tema tan apasionante que es las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes? Perfecto. Ya, entonces dejemos de compartir la pantalla y dialogamos sobre el tema para ampliarlo para nuestros oyentes y participantes en esta noche. De acuerdo. Excelente. Un momento. Bien, David, estamos en esta jornada de la NIC 37. Te voy a hacer unas preguntas justamente para ir desarrollando el tema. Vemos que lo que tú estabas conversando en esta noche referente a estas provisiones, a estos activos y pasivos contingentes, pero la mayoría de nuestros colegas trabajan en empresas pymes y vemos que, como el caso que bien mencionabas, para la Volkswagen, el tema de la cervecería, ¿sí? Y ya estamos hablando de multinacionales, que son ejemplos excelentes, pero para nuestros colegas que trabajan para empresas pymes, por lo general, ¿dónde se presentarían estas contingencias? ¿Dónde podemos
establecer esas contingencias? Una de las noticias de Bien, estamos teniendo problemas con la conexión con nuestro colega David Valdivia, por lo cual se está cayendo constantemente la señal. Bien, hablemos un poco del tema de las contingencias. Como bien explicaba nuestro colega David Valdivia, las contingencias se presentan en diferentes tipos de situaciones donde el colega Marco Daki hablaba sobre el desmantelamiento. Entonces, en el tema del desmantelamiento, ya podemos revisar que el momento que en el contrato no se presentaba todas estas cláusulas de la reparación ambiental, ya generaba una contingencia. Ya generaba una contingencia que debía ser revelada en los estados financieros. David, ¿me escuchas? Perfectamente. David, por favor, para darte paso y seguir con la entrevista. ¿Puedes alzar la mano en las reacciones si eres tan gentil? Gracias. Bien, David. Entonces decía, en nuestros colegas que trabajan por lo general en empresas pymes, ¿qué tipo de contingencias encontrarían que deberían revelar como un activo o un pasivo? En empresas pymes en Bolivia y en otros países, normalmente surgen de la relación entre el empleador y sus dependientes. Ambos quieren guardar sus derechos. Peor si como en Bolivia existe una legislación frondosa que no necesariamente cuida los intereses de las partes y puede haber interpretaciones de ambas partes que tienden para prevalecer en sus derechos. Fruto de eso puede haber efectivamente contingencias. Ejemplo, en Bolivia las empresas de servicio están obligadas a pagar un bono de antigüedad, generalmente sobre un salario mínimo. Y sin embargo, las empresas productivas están obligadas a pagar un bono de antigüedad sobre 3 sueldos. Lamentablemente existen antecedentes de jurisprudencia que dicen que el empleador tiene derecho a 3 a la cotización sobre 3 sueldos. Entonces, ahí hay una contingencia, ¿no? Entonces, eso afecta para las empresas PYME. Entonces, eso es una contingencia que debe ser tratada de acuerdo a la NIC 37. ¿Ya? Entonces podemos no decir... porque sea empresa PYME, no está exenta de no cumplir las regulaciones del mercado. Consecuentemente, también puede haber temas de contingencias relacionados con esos temas. Bien, podemos decir entonces que podemos encontrar contingencias en la parte laboral de la compañía. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia, David, entre una contingencia, un activo y pasivo contingente? ¿Cuál sería la diferencia entre esos 3 elementos? Es ahí donde yo quiero más bien mostrar, si es que voy a tener temas, que en interpretación generalmente la provisión, como se
lo denomina la NIC 37, está relacionado con operaciones ciertas. Más bien, este tipo de pasivos está relacionado con lo que conocemos generalmente, entre comillas, previsiones. ¿Qué es una previsión de acuerdo a la definición de la Real Academia de España? Una previsión es una acción de prever alguna situación para un hecho contingente. Por eso es que uno generalmente en Bolivia se hace la previsión para indemnización para sus dependientes. Pero ese pago de indemnización está sujeta al cumplimiento del tiempo y de las condiciones del contrato. Y se va a pagar solamente cuando exista una desvinculación laboral, ¿o no? Entonces, ese tipo de previsiones está sujeta al tiempo. Y cuando se pague, va a ser en función a las conclusiones de los actos. Por ejemplo, la fundación que ustedes tienen sin fines de lucro puede contratar a una empresa, perdón, puede contratar a una persona para que haga actos administrativos. Entonces, es su dependiente, pero a la culminación de su contrato, si tiene una relación a largo plazo, su previsión va a ser pagada en función del tiempo y no cada año. Entonces, eso es una previsión que está sujeta al tiempo, que su acaecimiento va a estar en función del tiempo. Yo voy a hacer pasible de mi indemnización como dependiente cuando concluya mi relación laboral. En tanto, sí, previsión. Y puedo perder ese derecho como dependiente si acaso mi accionar va en contra de alguna disposición que está legislada. Podría perder. Por eso es una previsión que está sujeta al tiempo. Y su previsión es previsión, no es provisión. La provisión es algo que voy a pagar de manera cierta e inmediata. Eso es una diferencia que hay que hacer. Entonces, este tipo de pasivos, como dice la NIC 37, están sujetas a la cuantía y a su vencimiento. Por eso son, entre comillas, como lo llaman ellos, provisiones. Bien, ¿cómo debería proceder un colega que identifica que hay una contingencia, pero todavía no puede establecer el monto? No ha podido establecer el monto de esa contingencia que se va a dar en algún momento en el futuro. ¿Qué debería hacer el colega, el profesional contable? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, acá hay dos temas también. Antes que ingresen las NIC y las NIP, generalmente la práctica contable está regulada por el ejercicio de la prudencia, el principio de la prudencia. Y no es que ese principio no sea reconocido por los actuales NIP-NIC, no, está reconocido. Solamente que la práctica común era el siguiente: contabilizar los pasivos cuando se conocen y contabilizar los activos cuando se realiza. Ese era el concepto con el cual nos hemos manejado hasta antes de la vigencia plena de las NIP-NIC. Sin embargo, las NIP-NIC no es que lo desecha al principio de prudencia. Al contrario, lo rescata, pero bajo un concepto mucho más técnico, que dice: en situaciones de incertidumbre es necesario hacer mediciones de ciertos activos y de ciertos pasivos en base a estimaciones. Y estas estimaciones tienen que ser fiables, en cumplimiento a una observancia legal y con la probabilidad que efectivamente va a haber la salida de un recurso para pagar las obligaciones esas. Los ejemplos que he colocado: la Volkswagen. La Volkswagen no va a reconocer un pasivo solamente porque alguien le haya hecho una demanda. No,
la Volkswagen va a pagar cuando exista una sentencia judicial de separo a esa responsabilidad. Es en ese entonces en el cual existe un pasivo. Y eso es muy bien aplicable a operaciones de las empresas MIPE. Solamente no tratarán de las cuantiosas sumas, pero sí. Entonces, si un empleado hace un reclamo porque cree tener el derecho, la empresa no le va para cancelar, se van a ir a un proceso judicial. Y en el proceso judicial las partes van a hacer prevalecer sus argumentaciones. Entonces, aquí, de acuerdo al marco conceptual vigente a partir del 2018, que está en el libro rojo, ya no estamos hablando ya de evaluaciones razonables, estamos hablando de evaluaciones de cumplimiento. Porque una empresa, cuando tiene un pasivo derivado de las situaciones estas, tiene que cumplir o la multa o la resolución del juez. Eso no es una valoración de mercado, es una obligación de cumplimiento. Bien, hagamos una dinámica, justamente para que nuestros colegas que nos están escuchando vayan hilando este tema de los contingentes. La dinámica es en relación a las empresas. A ver, en los restaurantes, en las empresas de restaurantes, ¿qué contingencias podríamos encontrar? Una que se ha hecho viral en Bolivia, resulta que aproximadamente hace un mes atrás, en un restaurante, se vendió una hamburguesa en el cual existía un dedo humano. Y obviamente el consumidor tiene derecho para hacer el reclamo correspondiente respecto a la calidad del bien y del servicio. Y puede ser sujeto de un reclamo judicial. Claro, por supuesto que sí. Ahora, en una constructora, ¿qué contingencias podemos encontrar? ¿Perdón? En una constructora, en una empresa constructora. Vamos a poner el ejemplo Odebrecht. Odebrecht, bueno, podríamos hablar mucho porque es una de las empresas grandes que ha tenido ciertos temas en todos los países donde ha tenido contratos, pero no vamos a esas particularidades. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, por ejemplo, en una empresa constructora normal, pequeña, no como Odebrecht, que infraestructura pública, en una empresa constructora pequeña, puede tener contingencias relacionadas con el personal que ha contratado o con terceros no vinculados a la persona que le ha contratado, menos con sus dependientes. Ejemplo, resulta que David Valdivia Construcciones se contrata a albañiles. Los albañiles estos, en su accionar, hacen caer de manera inesperada un ladrillo y le afecta a un transeúnte. Esa es una eventualidad que tiene que cubrir la empresa constructora. Eso es con un tercero que no es relacionado. O en la construcción mismo afecta los derechos de vecinos circundantes. Es una contingencia relacionada con la operación misma, pero no con la construcción como tal, sino por la afección de los linderos. Correcto. La situación con sus pendientes. Las personas tienen accidentes que les causan muerte y los señores no habían tenido los seguros para cubrir las eventualidades estas en las situaciones. Son actividades que se debe cubrir bajo la NIC 37. Ya. Ahora, el profesional contable, ¿cuándo es el momento
que reconoce en su contabilidad un pasivo, una provisión por una contingencia que tiene ya identificada. ¿Cuándo es el momento preciso que procede a reconocer en su contabilidad? El momento preciso para reconocer un pasivo contingente es cuando pueda ser objetivo y exista el tiempo cierto para el desembolso. Por ejemplo, la persona que pudo haberse accidentado con condición de muerte por la caída eventual fortuita de un ladrillo. No cuando muera vas a hacer tú la contabilización, vas a hacer las acciones de socorro humanitario con la esperanza que se recupere. Obviamente las personas afectadas van a hacer su reclamo por la vía judicial. La vía judicial va a ser su determinación y su reparación. Es el momento ese cuando ya existe los reparación en la contabilidad de que reconocer pasivo, porque determinar una fecha para su... Más con anterioridad existe una dificultad en la medición. Si la transeúnte solamente pierde 2 piernas, ¿cuánto vale esas 2 piernas? ¿No? Entonces, ahí hay dificultad en la medición, pero cuando la medición ya está cierta para reparar una que no es un pasivo emergente de una transacción diaria, por ejemplo, es de lo que dije, estos no emergen de transacciones diarias. La reparación de un accidente fortuito no es una transacción diaria y no está sujeta a condiciones de mercado. Muy bien, gracias. Vamos a darle paso a nuestros colegas participantes para que realicen algún tipo de ampliación, consulta o comentario al tema. Por favor, nuestros colegas que nos estén escuchando, utilicen las reacciones para proceder a darle paso. Bien, tenemos 2 colegas, Rafael López y la señorita Corina González. Procedo a darle la palabra al señor Rafael López y de ahí a doña Corina. David, con respecto al tema del el reconocimiento de la contingencia, en realidad es un evento que hasta que no suceda, entonces tú lo estás revelando. Hay una situación en donde lo vas a revelar y eso va a tener un efecto hacia el futuro, en donde puede ser mayor la cifra que vaya a estar registrada directamente en esa revelación. Porque como es un evento que todavía no ha sucedido, tú mismo lo has planteado, has hecho, vamos a decir, se ha pintado el escenario de lo que sucedió, le cayó el bloque, el ladrillo, el evento, lo que haya sucedido. Entonces, la parte revelatoria es ese momento donde tú inclusive puedes dejar simplemente dentro de la nota, de la nota, puedes abierto el espacio porque no reconoce cuál es el valor de la medición de lo que de lo que tiene que recurrir, vamos a decir, cancelar la empresa por ese evento que va a suceder. Se sabe, vamos a decir, un mecanismo dentro de notas en donde va a estar informado el usuario de los estados financieros, él va a estar informado de que existe un evento en el cual la empresa va a tener una penalidad. La penalidad en ese momento no, en realidad se puede conocer. En ese momento se conoce es cuando se lleva y se lleva a efecto esa situación. Ese era un poquito lo que quería yo comentar
soportando lo que tú has planteado, David. Muchas gracias. Muy bien, han sido las palabras de nuestro colega Rafael López de Venezuela. Gracias, Rafael. David, ¿tienes la palabra? Buenas noches. Bueno, en lo que he escuchado hasta el momento, no, la única pregunta que tenía yo era, ¿qué herramientas financieras podemos tener para poder cubrir estos eventos posibles? No sé, algún tipo de póliza, algún tipo de seguro. Veo que también esto pasa mucho por una asesoría también legal, de conocimiento legal para tener conciencia desde el punto de vista contable y financiero, que nomás podemos cubrir según nuestro giro de negocio. En ese sentido, entonces, porque no esperar tanto hacer, esperar a que suceda, sino ser un poco proactivos y ya tener cubiertas ciertas contingencias por intermedio de alguna herramienta financiera o algún tipo de seguro. Esa sería mi pregunta. David Valdivia, la respuesta a la pregunta. Escucho. Sí, lo que estaba consultando sí. David. A ver. Sí, escucho. A ver. En el mundo de los negocios no existe seguros que cubran todos los riesgos. Eso hay que tener presente. Normalmente, operativamente, las empresas cubren sus principales riesgos, pero hay ciertas eventualidades que no son cubiertas. Por ejemplo, nadie pensaba los efectos de la pandemia de lo del COVID. No hay un seguro que ha cubierto los efectos del COVID, ¿no? Entonces, normalmente las operaciones principales de las empresas son, pero existen algunos que no. Por ejemplo, no creo que en Bolivia hayan pensado que en una hamburguesa iba a existir un dedo y que una persona iba a hacer el reclamo correspondiente. Pero pasó. Así es. Entonces, si bien hay seguros que cubren todos los riesgos, no todo es cubierto. Muy bien, gracias David. Tiene la palabra Corina González, tiene una consulta. Corina. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches. Y al colega David, muy agradecida por los temas que nos están instruyendo, capacitándonos y dando todo ese conocimiento a nosotros que estamos recién aprendiendo. Mi consulta es, yo tengo un inconveniente en una empresa donde trabajo, que yo lo asumo que es un pasivo contingente, es un valor de arriendo que ya un año no me han querido dar factura, ¿ya? Y por tal razón, yo estoy devengando mes a mes ese arriendo, pero no lo puedo pagar porque no me están dando la facturación. Para rematar, la empresa va a cerrar. Ya no va más ese negocio. Entonces yo, en este año fiscal, yo he pensado que eso para mí sería un pasivo contingente. Ese valor que tendré que pagar, pero no lo puedo poner en ningún lugar porque no tengo sustento tributario. No lo puedo ni poner como anticipo porque no lo he pagado, lo estoy debiendo. Sería una cuenta por pagar si yo tuviera la factura correspondiente, pero ni siquiera me quieren dar. Ya es un año que no me dan, porque antes hubo un litigio legal por unos dineros que nos tocó pagar como empresa por la misma falta de facturas. No nos la dieron a tiempo, nos la dieron después de 2 años, poniendo una denuncia en el SRI. Y por tal razón, nosotros pagamos como $50,000 de tributos al SRI por la falta de la facturación. Como ahí yo sí lo devengué y sí hice un anticipo, me tocó poner como un gasto no deducible. Entonces ahí se surgió un tema legal y eso está como que allí. Y yo le dije que desde el 2020 vino esa empresa, se liquidó, vino un señor liquidador, me dio las facturas del año 2020, enero a diciembre, pero no me han dado de diciembre
hasta la actualidad de 2021 para poder pagar y estoy que no sé qué hacer. Y yo digo que eso para mí sería un pasivo contingente, perdón. No sé si estoy en lo correcto. Corina, a ver, tu caso es muy particular, pero voy a tratar de resumirlo. Ustedes, a la fecha, entre comillas, están utilizando un bien, un tercero. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Ya. Estamos arrendando. Estás haciendo uso de un activo que no es tuyo. Sin embargo, este uso que tienes derecho a pedir una factura, el propietario de ese bien no te otorga la factura. Ese es un tema ya tributario. Existen dos temas. Si ese activo por la utilización te está generando renta, ¿cómo no puedes reconocer ese pasivo? Si gracias a ese ambiente es donde, no sé, haces tu comercio de la venta de comida. Entonces te está generando renta. Otra cosa es que tu proveedor no te quiere dar factura. Y obviamente los pagos para fines impositivos no te van a ser reconocidos. Ese es otro tema. Hay dos temas ahí. Hay un tema que estás haciendo uso de un activo que te está generando actividad. Y otro es el tema de tributario. ¿Que existe una contingencia tributaria? Claro de que existe. Yo como dueño del inmueble tenía dos cosas. Bueno, me debes $100. Los impuestos valen 50, me debes los 50. Es un pasivo. Independientemente de la contingencia tributaria, a menos que no estés utilizando el activo y ese activo no te sirva para las actividades que ya. No, yo sí, nosotros trabajamos ahí, trabajamos, utilizamos el activo. Corina. Arrendado. Nosotros trabajamos allí, utilizamos el activo. Lo que pasa es que nosotros queremos pagar, pero no me quieren dar la factura y no quiero volver a caer a lo mismo, de que ponga como un gasto no deducible por no tener facturación y pagar un mayor impuesto. Entonces eso ya no sé qué hacer. Claro. No, por eso. Ahí hay un tema de dos ámbitos. El activo que utilizas no está cumpliendo con la legislación, pero te está haciendo generar renta. Estás utilizando. Imagínate que yo sea el dueño de ese activo y que yo te diga, bueno, señora, quiero que desocupe mi local. ¿Dónde vendes? Corina. Entonces, lo que yo debería hacer es ponerlo nomás como una cuenta por pagar. Claro, como un pasivo, obviamente va a haber efectos tributarios, por ser deducible para tu impuesto a las utilidades, porque no está cumpliendo la norma tributaria. Ahí tienes que entrar en una negociación con el dueño del inmueble. Claro, lo que pasa es que no de lo contrario, tus estados financieros no serían fiables. Correcto, o sea, exacto, o sea, yo sé que tengo que pagar, que es lo que yo le digo a mis jefes, eso sea lo que sea, hasta el mes de diciembre me puede traer todas las facturas y me toca pagar todo el año. Y yo estoy haciendo una provisión para ese pago. Yo estoy haciendo una provisión. No lo puedo devengar es porque no tengo factura. Y como me dice el SRI, que a ellos lo que necesitan es lo tributario y yo tengo que poner ese gasto como no deducible si lo quiero colocar en el PIG, en el estado de pérdida y ganancia. Y a mí no me convendría porque voy a volver a caer a lo que ya caí de pagarle al fisco por algo que yo de ley voy a tener que pagar más adelante. Y ahí ya no lo voy a poder deducir. Claro, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. El fisco no le interesa eso. El fisco le interesa que el comprador y el vendedor cumplan con sus obligaciones tributarias. Eso es lo que pero imagínate
sin la utilización de ese activo, tú no vas a poder hacer tus actividades. Los que estamos hasta esperando, yo ya varias veces he mandado correo, he hablado para que por favor me ayuden, ¿no? Que la parte que está en litigio un año hace 2 años atrás, pero ahora ya desde el 2020 hemos pagado, que por favor siga, sino que se cambió de representante legal y como que este señor no abre para poder dialogar. Y solo se cierra en que paguemos el año que debemos. Y le digo, pero si eso está en litigio, ¿cómo puedo pagar eso? Ya pagué el 2020, déjenme pagar el 2021 y ahora está cerrado. Por eso es que yo decía, lo que hago y lo voy a poner como activo contingente, pero bueno, usted me está explicando que no sería un activo contingente, un pasivo contingente, perdón, porque yo estoy utilizando ese bien para mis negociaciones. Y lo estoy utilizando, es verdad, esa es la verdad. Ya. Bien. Entonces tendría que no... Lo correcto sería nuevamente colocar ese gasto como no deducible. Bien, sí, David. David, continúa. Solamente una consulta. Corina, cuando tú dices que están en litigio, ¿es entre ustedes y la empresa dueña de ese local o la empresa con otro tercero? No entiendo ahí. Nosotros entramos en una demanda a sí mismo por daños y perjuicios, por el anticipo que nosotros le dimos y ellos nunca nos facturaron. Fue un anticipo de $150,000, que por tal razón ese valor en 3 años se tuvo que poner como no deducible porque el señor no entregaba facturas. Yo entré cuando ya todo eso había pasado y fui yo la que dije que no era correcto y lancé una denuncia al SRI para que los obliguen a darme las facturas y ahí ellos empezaron a darme la factura, pero ese problema de los $150,000 que surgió en el año 2017 y terminó en el 2018, casi 2019, es el que está como que en producto de que se debe 1 año. Ese está ahí en litigio. Entonces... Pero de ahí vino un liquidador y el señor dijo lo que es antes de él, eso sigue ahí hasta que un juez de ¿cómo es que se dice esto? La orden, pues no, del juez, pero eso todavía no se ha dado. Entonces él dijo, yo les voy a facturar desde el 2020 en adelante, porque es lo que yo estoy a cargo. Él fue un liquidador, porque esa empresa estaba inactiva. Parece ser que desde que se hizo el contrato estuvo mal hecho, porque no sé cómo se pudo contratar con una empresa que estaba cerrada, estaba inactiva. No lo sé. Yo ya entré mucho después. Ya, pero lo que me ha tocado es trabajar en cambio en este problema. Y ahora que ya van a cerrar, porque mis jefes tampoco ya no quieren más, quieren solo hasta este año, van a poner una demanda al del inquilinato para poder ya dar por terminado y que por favor nos den facturas para nosotros también cancelar y quedar allí. Y que se quede con lo otro todavía que hasta que un juez otorgue el veredicto, que es lo que se va a hacer. Bien, Corina, Entonces, aquí hay un tema, David, si me permites algo que justamente Corina acá del Ecuador, haciendo un alcance con lo que tú explicabas. A ver, Corina, tú tienes que, aquí viene el tema de los conceptos que he mencionado con anterioridad para darle la palabra a nuestro colega Fausto Mendoza. Algo que debes de observar es que nosotros aplicamos el principio de vengado y otro el tema que debes tener claro es la esencia sobre la forma. Independientemente de que tengas un comprobante, debes registrar un gasto y un pasivo, la provisión del gasto y el pasivo en el mes que corresponda. Ahora, aquí se genera una contingencia tributaria. Esa contingencia tributaria que no se sabe si se la va a ganar o no, o si te la van a pagar o no, porque hay un sinnúmero de instancias legales, ¿sí? Lo que haces es revelarlo en la nota a los estados financieros, pero sigues registrando hasta que explotes esa edificación como un arriendo, sigues registrando el gasto y sigues registrando el pasivo, ¿sí? La contingencia que te ha creado es tributaria, donde no es un gasto deducible para efectos fiscales, pero para efectos contables sí es reconocible. Dicho esto, le doy la palabra
a nuestro colega y buen amigo, el CPA Fausto Mendoza. Fausto, tienes la palabra. Gracias, Víctor. Buenas noches con todos. Dos cositas. David ya lo explicó bien claro, o mejor dicho, yo lo entendí así, de que hay dos cosas totalmente diferentes en este tipo de situaciones. La una es contable, la otra tributaria. Lo contable no tiene nada que ver con lo tributario. Es decir, nosotros los contadores somos contadores, no somos el SRI ni la institución del fisco recaudadora de impuestos. Entonces, yo tengo que registrar contablemente todo lo que afecte a mis estados financieros. Por otro lado, yo no considero que eso sea un contingente, porque las contingencias tienen valores no fijos o no determinados con exactitud. En cambio, el arriendo se sabe que es un valor fijo. Pago $100 mensuales, $1,000 mensuales, $10,000 mensuales. Es un valor fijo. El que esté acumulado no lo vuelve una contingencia porque es una obligación y está determinado su valor. Las contingencias, desde mi punto de vista, y un poco acogiéndome a las palabras de David, son aquellas que se producen por el giro no normal de la empresa. Son cosas eventuales que suceden en cualquier momento. Y la norma dice que cuando yo no puedo determinar un valor fiable, no debo registrar un pasivo contingente. Debo revelarlo en notas, sí, pero no registrarlo. Generalmente, las contingencias deben ser valoradas por expertos. Por ejemplo, en el caso que mencionaba David, de los problemas laborales, los conflictos laborales, los que tienen la palabra ahí son los abogados laborales, que son los que van a ver qué parte de esa demanda ellos la pueden tirar abajo. Porque el que demanda puede pedir $100 millones por indemnización. Pero hay que ver si esos 100 millones tienen el sustento para que pidan eso. Entonces el abogado de la empresa va a analizar esa demanda y va a ir tirando abajo muchas cosas de las que están en la demanda. Entonces él es el que nos va a decir a nosotros si la demanda de 10 millones procede o solamente es probable que paguemos 5 millones. Cuando tenemos el aval de un profesional experto en la materia, allí el contador tiene que hacer la provisión de acuerdo a esa valoración que le ha dado el experto. Entonces, eso solamente quería acotar a lo que decía David. Gracias, Fausto. Tiene la palabra David Valdivia. No se te escucha. El micrófono, David. Fausto, plenamente de acuerdo con tu posición. Por eso es que cuando hablamos de este tipo de pasivos, no podemos hablar de valores razonables. Hablamos de valores de liquidación y obviamente sujetos a los temas de la participación de otros profesionales. Sí, un alcance para concluir e ir justamente a la galería. No hablamos de un pasivo contingente, hablamos de un activo, porque ahorita hay un juicio que en este caso la empresa Ecorina lo ha interpuesto. ¿Por qué? Por la falta de entrega de los comprobantes de venta que le ha generado, en este caso David, a la empresa Ecorina un perjuicio del 25% del impuesto a la renta. Por tal motivo, ¿qué pasa, David? La empresa Ecorina ha tenido que pagar 25% más de impuesto a la renta. Ahora esta empresa interpone un juicio, hay que ver si lo gana o no lo gana, hay que ver las instancias, pero hasta aquí ya debe haber una revelación en la nota de los estados financieros. Pero ya el día de mañana, en este tema tan interesante,
lo analizamos con un tiempo más amplio, que aquí Corina ha planteado una contingencia a ser revelada o a no ser revelada, o a ser registrada o a no ser registrada. Eso Víctor, lo veremos el día de mañana. Fausto. solamente una cosita ahí. Sí. Si bien es cierto que la empresa tiene algo que le debe reclamar por daños y perjuicios al propietario del inmueble, también es cierto que la norma lo dice, o sea, los activos contingentes casi nunca se revelan. Por supuesto, así es. Casi nunca. Así es. Porque aunque tú le tengas ganado el juicio, por ejemplo, a una empresa del Estado, aun cuando ya tú sepas que el cheque está girado, todavía no tienes el dinero en la mano, es de que no puedes registrar un activo contingente. Claro. Casi nunca. El pasivo sí. Así es, así es. Muy bien, como dije, lo vamos a ampliar el día de mañana con nuestro colega David Valdivia y vamos a hacer unas pruebas con anticipación, David, para el tema de compartir la pantalla. ¿Sí? Buenas noches, Víctor. Sí. Yo quisiera... ¿Cómo ¿Me no? pueden ayudar con algo? Verá, tengo un problema yo en la compañía que trabajo. No sé si yo le puedo llamar contingencia a eso que nos pasó por la precisa situación de la pandemia. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Yo trabajo en una exportadora de banano. Por favor, ayúdame con algo. ¿Puedes levantar las manos en las reacciones para poderte dar paso? Allá. ¿Dónde? Aquí. Abajito dice reacciones. Allá, ahí. Muy bien. Ya. ¿Puedo seguir hablando? Sí, sí, por favor. Ya, verás. Tú sabes el precio que nos obliga el Estado a poner para una exportación de un banano es de 8, no me recuerdo, de 8.2353, ¿no es cierto? Pero con lo que pasó ahora en la pandemia, ¿qué sucedió? Que a nosotros la caja en el exterior, a lo mínimo nos estaban pagando a $2 la caja, $3 la caja, no más. A mí me crea una situación enorme, creándome que una cuenta por cobrar en mi activo. ¿Sabes? Que me genera muchos millones. Y ahora no, mi idea era bajar con una cuenta, con una nota de crédito este año. Ahí hay situaciones tributarias, contables. La tributaria porque el Estado a cualquier rato se va a dar cuenta que esas divisas no entraron y me va a querer cobrar el impuesto a la salida de divisas, ¿no? 1. Y 2, que si yo me bajo con nota de crédito, ¿qué me va a causar? Me va a causar una enorme pérdida. Entonces, de verdad, hola, estoy en una situación que no sé cómo actuar en esos estados financieros. Sí me explico, de pronto me dan una idea, de pronto me puedo coger alguna opción de descargar todo. Muy bien. Perdón un momento. Hay una colega que tiene abierto el micrófono, Víctor. Así es, estoy desactivando los micrófonos. Agradeceré los mantengan apagados, por favor. Bien, esta pregunta tan interesante que tú tienes y que tenemos nuestro colega David Valdivia y tenemos también una pregunta de Shirley y estamos sobre las horas. Por favor, Shirley, genera tu pregunta para que mañana David haga una ampliación al tema, debido a que él es el invitado y expositor en esta noche sobre este tema. David, sí, la pregunta, ¿sí le tienes la idea clara de lo que hizo la pregunta nuestra colega Valareso, Delia Valareso, sobre la contingencia agrícola? No la tengo claro porque no sé si la exportación fue realizada en base a un contrato donde los precios ya estaban determinados o fue una exportación hecha por la que tiene que hacer. No se entiende bien. Si me lo repites, por favor. Verá, el contrato se respetó hasta que empezó la pandemia.
Una vez que empezó la pandemia, el cliente del exterior no nos respetó contratos, para nada. Todo fue a precio FOB, ¿sí? Entonces, que nosotros embarcábamos y de allá venía el pago. El Estado nos obliga por el impuesto único a facturar como mínimo sustentable de 8.23 la caja de exportación, así como le obligan al productor a poner 6.25 en la caja que vende. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué nos pasa? Al momento que nosotros salió una nueva reforma, primero era que tú pagabas el impuesto único de exportación del total de ingresos brutos, ¿no es cierto? Un tanto por ciento. Pero después vino una reforma en donde te dice ventas menos compras y de esos pagas un 3%, una base, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede aquí, colegas? Que como vino la pandemia y por efectos del gobierno, por cobrar su impuesto, nunca decretaron que por efecto de la pandemia juguemos con los precios que realmente estábamos cobrando y realmente estábamos pagando. ¿Sí me explico, no? Hasta ahí me entienden, ¿no? ¿Ya? Sí. Ahora, me va a quedar a mí en el pasivo, en el activo, una cuenta por cobrar enorme y nunca la vaya a cobrar. ¿Por qué? Porque el cliente del exterior, él simplemente dijo contrato, no hay por la pandemia. ¿Sí me entiendes? No hay. Y nunca lo respetaron. ¿Sí? De esa manera. Entonces, ¿qué hago yo con esa cuenta grande? Yo le hablo de cuánto. Yo tengo mi activo con esa cuenta por cobrar, son $5 millones. Bien, el día de mañana la vamos a revisar, Delia. Ya. Por favor, para que te conectes con una mayor amplitud de tiempo. Y disculparánme la hora porque recién realmente llego a la casa. ¿Sí? Es excelente. Tu pregunta, Delia, es excelente para este tipo de contingencia. O veamos que mañana el experto nos recomienda David Valareso. Le doy la palabra ahora a Shirley Guzmán. Shirley, tú tienes una consulta para que la anote y el día de mañana la absolvemos. Buenas noches a todos los presentes. A ver, yo tengo una compañía en la cual en el año 2012, aparentemente, porque yo recién estoy desde el año 2020 en esta compañía, y veo que tiene una obligación con el SRI por un proceso que el SRI les ha hecho en el 2019, que le están notificando por el cruces de cuentas con otra persona. Ya. Entonces, resulta que esta persona sale declarando en su pasivo $1 millón, perdón, $1 millón. $1 millón sale declarando, pero la compañía donde yo trabajo no la tenía en su activo por cobrarla. Entonces, el SRI comenzó a hacer las auditorías y estamos en un juicio. Ahora, la compañía, el SRI dice que eso es producto de las ventas, pero los abogados de nuestra compañía dicen que es producto de un préstamo. Y aparentemente hasta ahorita está ganado el juicio. Pero mi pregunta es, porque ahorita ya ha pasado a la máxima corte que está en Quito, todavía no sabemos y ahora esos $250,000 ahora como hubo ese préstamo, la persona que nos debía ese dinero nos está pagando $250,000 por año. Ese dinero debería reflejarlo en una cuenta de ingreso o en una cuenta de activo. Esa es mi pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, Shirley. David, ¿sí la tienes apuntada ya para el día de mañana? O tendría que, disculpa la pregunta, o tendría que hacerlo con una cuenta, jugarla con una cuenta de patrimonio, porque a la larga es de años anteriores, ¿no? Ahorita no la contestemos por el tiempo, estimado David, y el día de mañana, debido a que vas a continuar con tu charla, la formulamos tal vez nuevamente la pregunta y la ampliamos para contestarla.
¿Te parece bien? Gracias, muy amable. No, gracias a usted, Shirley. Un placer tenerla acá. Gracias, Delia, también por participar con tus dudas. Bien, vamos a ir al modo galería. David, o alguna reflexión en esta noche sobre lo que hemos conversado. Gracias, Fausto. Mañana nos sumamos y vamos concluyendo la jornada del día de hoy. ¿Alguna reflexión, David, sobre la jornada del día de hoy? Sí, realmente las gente de este tipo de eventualidades son mucho más complicadas que las rutinarias. Y por eso hay que tener muy precisado los conceptos para el reconocimiento de este tipo de transacciones. Así Nada es. más. Bien, a todos nuestros colegas que han participado el día de hoy, gracias. Creo que esta charla hemos tenido un poco de problema en el tema del Internet, pero se han generado preguntas, dudas, ¿sí? Nuestro invitado del día de hoy nos ha ampliado un tema sobre lo que es las contingencias, los activos contingentes y los pasivos contingentes. Y mañana vamos a seguir ampliando el tema. Este es un tema muy interesante porque muchos no reconocemos estos contingentes en nuestra contabilidad, en nuestros estados financieros, existiendo. Existiendo, no los registramos. Ojo, que el contador no determina las cifras. El profesional contable receta cifras. Bien, tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Estoy procediendo a tomar la lista visual a las 7 de la noche, hora Ecuador. Gracias a todos ustedes. Tengan una excelente noche. Bendiciones, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Mañana. Gracias. 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 Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me la puede formular. Referente al evento. Buenas noches, gracias. Bien, debido Muchas a que no hay preguntas, nos desconectamos y procedemos a grabar. Que tengan una excelente noche. Bye, bye. Bye, bye, gracias. Buenas